Hola YouTube, yo soy Lara y bienvenidos a un nuevo video para el canal. Bueno, no les voy a mentir, este video supuestamente era para los primeros días de enero, pero no me alcanzó el tiempo para grabarlo, así que lo estarán viendo ahora seguramente, ya como para inicio de febrero, probablemente. Este video me lo pidió una suscriptora porque yo hice un video anterior donde resumía mi año y me pidió que lo volviera a hacer este año, entonces acá estoy cumpliendo sus órdenes. Así que bueno, vamos a comenzar para no ser tan largo el video. Bueno, lo que primero que pasó este año fue que comencé a hacer natación. Tengo un story time por si lo quieren ir a ver. Pero comencé a ir a natación principalmente porque la necesito para la carrera que quiero estudiar. En realidad la carrera me van a enseñar a nadar, me van a enseñar los diferentes tipos de nado, pero era como para adelantar, ¿no? Entonces, nada, empecé a hacer natación y creo que lo que más me costó no fue tanto adaptarme al ritmo físico, sino más que nada adaptarme como con los horarios, ¿no? Hacer taekwondo, natación, la escuela y el resto de cosas de mi vida personal es como difícil, ¿no? A nivel de organización, pero creo que al final lo puedo hacer, así que estoy feliz. De hecho, este año hice más cosas de las que tenía planeadas, así que creo que salió bien en definitiva. O más o menos bien, ¿no? Pero bueno. La otra cosa que pasó es que rendí para segundo dan de taekwondo. En teoría lo tendría que haber rendido en el 2020, pero bueno, pandemia, no se pudo. Y no lo quería rendir en el 2022 porque iba a tener como iba a estar estudiando y haciendo otras cosas y como que iba a estar en otra etapa de mi vida y seguramente no iba a tener tiempo, decidí rendirlo en el 2021. La verdad fue bastante, como dije, fue complicado adaptar como mis horarios a natación y a taekwondo porque estaba preparando dos cosas como para entrar a estudiar, preparándome para entrar a estudiar y también a la vez preparando mi segundo dan de taekwondo y a la vez haciendo otras cosas, entonces como que me estresé bastante y el último mes antes de rendir pensé en no rendir porque tuve ataques de pánico, nunca en mi vida tuve ataques de pánico, pero este año lo tuve. De hecho estuve hablando con la psicopedagoga de la escuela por ese motivo. Eh, pero bueno, al final decidí rendirlo igualmente porque no quería quedarme con las ganas básicamente. Dije, bueno, vamos a ver qué pasa, si sale bien, si sale mal, pero bueno, voy a intentarlo por lo menos. Y salió bien, salió mucho mejor de lo que yo esperaba, superé mis propias expectativas. Me saqué un promedio de 8,50, es la nota y la calificación más alta que tuve en toda mi historia. Y la verdad es que cuando volví a mi casa lloré porque no me la esperaba, especialmente teniendo en cuenta la situación emocional y anímica en la que estaba. Entonces, nada, estaba muy feliz por eso. Así que sí, soy segundo dan. De hecho, si se fijan en mi cuenta de taekwondo ya lo cambié de todo y tengo fotos del examen por si a alguien le interesa verlos. Otra cosa que pasó durante este año fue que terminé la secundaria. No voy a decir mucho, no voy a decir como que ay, la escuela es lo mejor de la vida, porque la realidad es que creo que a nadie le gusta ir a la escuela. Pero bueno, así que no me voy a extender y no voy a hacer como la gente que ya se egresó y es como súper nostálgica cuando en sus épocas de escuela. No quiero hacer eso, por favor. Así que nada, terminé la escuela y fui abanderada, lo cual fue una sorpresa porque, a ver, yo siempre tuve buenas notas, pero los últimos años como que me relajé bastante con las notas y promedios, o al menos eso intenté, porque llegó un punto en que las notas dependían de mi autoestima, o sea, mi autoestima dependía de las notas y no era sano para mí, entonces eh, dejé de como exigirme tanto y sin embargo, pese a no exigirme tanto a como me gustaría o a como estaba acostumbrada, aún así fue la bandera y fue sorprendente y fue bueno, creo, ¿no? Entonces, creo que estoy feliz. De hecho, fue como una sorpresa porque me lo dijeron como al último día, literalmente antes del acto. Así que fue toda una sorpresa. También participé en lo que vendría a ser Junior Achievement, que es como una asociación que ayuda como a los jóvenes de entre 17 y 18 años como a entender un poco más sobre el mercado laboral y como
categorizarlo por las carreras en las que quieren estudiar, ¿no? Por ejemplo, ciencias económicas es una rama, después está deporte, después está arte, después está, no sé, medicina o ciencias y así, y cada uno se iba como inscribiendo en el tema que le interesaba, obviamente si la escuela participa, y cada uno se anotaba y tenías que completar como un campus, porque era todo virtual, antes era presencial, pero por el tema de pandemia todo virtual, es todo virtual ahora, y básicamente completabas este campus y participabas en las charlas y después te dan el título que acaba de estar apareciendo el mío. Entonces está muy interesante, por si no saben qué estudiar o quieren saber un poco más sobre el mercado laboral, se los voy a dejar en la descripción, los videos y el canal de YouTube y las páginas y todas esas cosas para que vayan y chusmeen un poco. Pero básicamente esas fueron las cosas que pasaron durante este año, al menos en cuanto a estudios y deporte. Eso fue como lo que pasó. Obviamente pasaron más cosas, pero son cosas más personales. Creo que fue un año bastante bueno y logré más cosas de las que tenía planeado, la verdad, así que estoy feliz por eso. Pero bueno, nada, espero que hayan terminado, ya sé que es un poco tarde, ¿no? Pero espero que hayan terminado bien el 2021. Y si no lo terminan, no se preocupen porque siempre los años siguientes pueden mejorar. Claramente depende de ustedes, pero siempre los años mejoran. Por ahí ahora no es un buen momento, pero por ahí después, quién sabe. Así que nada, espero que hayan terminado bien el 2021 y que aprovechen este 2022 para cumplir todos sus sueños y sus metas. Así que bueno, nada, nos vemos en el próximo video. Bye. Well, it's